Bienvenido, bienvenida seas un día más a mi canal Tu Poder Personal. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de dejar atrás personas tóxicas o difíciles, así que empezamos. Bien, ¿por qué es tan importante tener todo esto en cuenta? Si tú quieres crear una vida, tú tienes unas expectativas diferentes y quieres construir una vida distinta, la cantidad de energía y de tiempo que vas a necesitar es altísima. Si ya en el día a día, en la cotidianidad, entre todos los quehaceres que tenemos que hacer, valga la redundancia, nuestro tiempo se limita, pues imagínate si también tienes que, aún encima, estar lidiando con personas complicadas o quizás explicarles tu punto de vista, es que yo quiero hacer esto porque quiero lograr esto, etcétera, etcétera. O incluso, sin ir tan allá, incluso aunque ni siquiera tengas en mente de momento, pues a lo mejor construir una vida diferente, si tú en tu día a día tienes personas que son complicadas y tienes que estar lidiando continuamente y conflicto, 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 tú te vas a desgastar energéticamente. Tú vas a encontrarte cansado o cansada y vas a estar muy drenado como para después, entre trabajar, entre las cosas que tengas que hacer y esos conflictos que tengas que lidiar con esas personas, no te va a quedar tiempo para pensar en construir una vida mejor. Porque lo único que vas a estar pensando es encontrar una solución a escapar de ese estado en el que te encuentras. Lo único que vas a querer hacer es encontrar un estado de paz. Y de ahí parte todo, que ya vamos. Entonces, lo más importante es que cuando nosotros queremos construir una vida diferente, vamos a tener que construir unos cimientos muy sólidos. Estos cimientos sólidos que van a empezar, por supuesto, en nuestra mente, tenemos que trabajar mucho en nuestra mentalidad, nuestras creencias, nuestra autoconfianza, nuestro poder personal, pues lo que va a ser más importante es que nosotros nos mantengamos en un estado de paz. Si nosotros, además de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que estar lidiando con personas difíciles, vamos a estar tan cansados, tan agotados energéticamente, que no te va a quedar energía para poder pensar en tus metas y en tus proyectos. Y si aún encima tú tienes unas metas y unos proyectos y has cometido el error de a lo mejor comentárselo a unas personas que no comparten tu mismo punto de vista, pues ahí vas a tener que lidiar también con eso. Es decir, es importante también muchas veces saber que si nosotros, si tú te encuentras en un entorno donde quizás no comparten tu misma visión, que tengas esa discreción, o sea, que tú seas discreto con tus cosas, que seas discreto, que seas discreta, porque aquí no se trata de convencer a nadie, tú no tienes que convencer a nadie de tus metas y objetivos o lo de lo que tú quieras lograr, no tienes que convencer a ninguna persona. Tú lo único que tienes que hacer es convencerte a ti mismo, tienes que trabajar en ti, tienes que creer en ti, tienes que rodearte con personas en la medida de lo posible que compartan tu misma visión, tus valores y que crean también en ellos mismos. Porque muchas veces las personas que más difíciles, las personas que son más difíciles, que se atraviesan en nuestras vidas, que al mismo tiempo también son maestros. ¿Maestros en qué sentido? En que nos hacen de espejo de lo que tenemos que trabajar en nosotros. Quizás tenemos que trabajar en nosotros, nuestro poder personal, nuestra confianza, porque cuando nosotros tenemos una buena confianza, cuando nosotros tenemos desarrollado nuestro poder personal, esas personas, por resonancia, ya no van a estar presentes en nuestras vidas. Las energías, es decir, cada persona tiene una determinada energía en función de lo que se haya trabajado, ¿vale? Esto es ya hablando de ciencia, lo explica muy bien también Joe Dispenza. Es decir, nosotros cuando nos empezamos a trabajar, mm, vamos cambiando. Entonces nuestro estado del ser va cambiando. Por lo tanto, dejamos de resonar con personas con las que antes éramos afines. Por ejemplo, si tú antes eras una persona quizás que tenías poca autoestima, a mí también me pasó durante muchos años que tenía poca autoestima y las personas que atraía, tanto parejas como amistades, conocidos, lo que sea, también eran personas
que estaban en ese nivel de resonancia. ¿Son malos o malas? No, siempre lo digo en los vídeos, no son malos ni malas. ¿Y nosotros éramos malos o malas? No, tampoco. Simplemente, pues puede ser que seas una persona que a lo mejor pues tengas muy buenas intenciones, seas muy buena persona, pero si tú eres muy buena persona, pero no te tienes trabajado la autoestima y tu poder personal está aquí, aunque tú seas muy buena persona, vas a resonar con las personas que también tienen esa falta de autoestima. Y aquí el problema sucede cuando la vida nos pone enfrente a personas que quizás resonamos de alguna manera, son nuestros maestros, nuestros espejos, para hacernos ver aquello que tenemos que trabajar en nosotros. Por ejemplo, imagínate que tú por resonancia has atraído a una persona, pues a una pareja, una amistad, lo que sea, y los dos os habéis atraído por resonancia de falta de autoestima, ¿no? Imaginaros que esto significa lo que es la falta de autoestima, el poco merecimiento, bueno, todas esas cosas que en tanto nos limitan. Entonces, tú estás en esta vibración, falta de autoestima, poco merecimiento, y te encuentras con esta persona, amistad, pareja, lo que sea, compañero de trabajo, familiar, lo que quieras, y por resonancia es como que tenéis afinidad, ¿vale? Afinidad, resonancia, como lo queráis llamar, nivel de vibración, viene a ser lo mismo. Entonces resonáis porque estáis los dos, esas dos personas, con esa falta de autoestima. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si tú estás con esta falta de autoestima, pero tú eres pues tienes una buena persona, tienes buenas intenciones, no le quieres hacer daño a nadie, quieres que todo vaya bien, ¿no? Pero tú tienes, pues, esto, que sería, pues, por ejemplo, pues tus buenas intenciones, pero esta persona aquí está resonando por esta falta de autoestima, pero esta persona, esto es muy técnico, me lo estoy inventando en el momento, pero creo que puede ayudar muchísimo para explicar estos conceptos. Si esta persona, esto son las malas intenciones y tú, esto son tus buenas intenciones, si estos son las malas intenciones de esta persona y tú tienes estas buenas intenciones, pero los dos, esas dos personas han resonado por, por la falta de autoestima, dices tú, pero ¿cómo puedo estar resonando con esta persona? ¿Cómo me puede hacer de espejo si yo soy buena persona? Y él tiene malas intenciones, me hace todo esto, claro, pero es que tú has resonado por la falta de autoestima. Es decir, dos personas pueden ser distintas en algunas cosas y parecidas en otra y resonar porque están resonando en algo, en ese sistema de creencias. Entonces, tú puedes decir, "Oh, pero ¿cómo puedo, cómo la vida me puede decir, y tanto dicen los psicólogos, de que las personas nos hacen de espejo, de todo lo que tenemos que trabajar en nosotros? Y dices, bueno, pues ¿cómo puedo resonar? ¿Cómo esta persona me puede hacer de espejo de todo esto? Pues si yo soy muy buena persona y me hace daño, tal, lo que sea. Claro, pero es que os habéis atraído porque tú, siendo buena persona, con buenas intenciones, y esta persona quizás pues tiene otras malas intenciones porque son su sistema de creencias, que también no es que sea malo en el fondo o mala, sino que es la programación que tiene a nivel subconsciente. Entonces, habéis resonado por la falta de autoestima. Uno tiene buenas intenciones, otro quizás no tan buenas, pero habéis resonado por esa falta de autoestima. Entonces, ¿de qué te hace de espejo? Te hace de espejo de, entonces se porta mal contigo, tal, no sé qué, situaciones difíciles. Te hace de espejo de todo lo que tienes que trabajar en ti. Entonces, esa persona difícil, esa pues tóxica, lo que quieras llamarle, te hace de espejo de aquello que tienes que trabajar en ti. Quizás tú tengas buenas intenciones, seas buena persona, hagas todo bien, porque mucha gente dice, ¿cómo me pasan cosas malas si yo soy buena persona? No, no es que te pasen cosas malas porque tú seas buena persona. Tú tienes que ser buena persona, pero al mismo tiempo tener muy trabajada la autoestima. Una persona que es buena persona, quizás que tenga muy buenas intenciones, pero si no tiene desarrollada la autoestima, si tiene falta de merecimiento, poco poder personal, siente que no vale nada, va por la vida pues cabizbaja, pues va a resonar con personas pues que le confronten. Entonces, cuando te confrontan, tú dices, ostras, pero ¿qué tengo que trabajar en mí? Lo que tienes que trabajar es tu sistema de creencias que se encuentra en tu mente subconsciente.
Cuando tú trabajas tu sistema de creencias, porque en el subconsciente tenemos muchísimas creencias que nos limitan, quizás que arrastramos, son programas que se encuentran ahí en nuestra mente subconsciente. Para que nos entendamos, nuestra mente subconsciente es como en un ordenador la CPU, ¿no? Pues nuestra mente subconsciente es esa CPU donde están almacenados todos esos datos, pero aquí la gran ventaja es que nosotros podemos programarnos a nosotros mismos. Y nos programamos a diario. Tú te estás programando a diario con la música que escuchas, con las cosas que puedes ver en la televisión si es que ves la televisión, con las conversaciones que tienes. Es decir, no se trata de entonces me tapo los oídos, me tapo los ojos, no. Se trata de ser muy conscientes de, pues en lugar de ver la televisión, voy a escuchar un podcast de psicólogos, psiquiatras, emprendimiento, dinero, buenas relaciones, cómo ser mejor persona, de todo lo que te pueda nutrir, de todo lo que te pueda ayudar a crecer. Nos programamos continuamente, pero bueno, ese es tema de otros vídeos, tampoco me quiero extender mucho en eso. Aquí lo importante es saber que podemos atraer a personas que tú digas, ostras, pero ¿cómo me puedo hacer de espejo? Pues es por eso. Es porque simplemente cuando tú te trabajas el poder personal, la autoestima, y cuando ya no permites que se den determinadas situaciones, pues tu nivel de energía de resonancia pasas a vibrar más alto. Son lo que se llaman los niveles de conciencia, los niveles de vibración, resonancia, como lo queráis llamar, ¿vale? Tiene muchos nombres. Entonces, claro, entendiéndolos, pues si tú dices, yo tengo buenas intenciones, tal, pero claro, tenía el poder personal, no tenía autoestima, tenía el poder personal muy bajo, vale, me lo trabajo, ya entendí todo lo que esta persona, este maestro, me tenía que mostrar, entonces genial, entonces tú, tu autoestima se eleva, tu poder personal, tus creencias, te sientes merecedor, próspero y tantas cosas, te trabajas la autoestima, vaya, entonces tú subes el nivel de resonancia. Entonces esta persona con la que resonabas aquí, tú pasas, voy a poner así los dedos para que se entienda, tú pasas y subes aquí con tus buenas intenciones, ¿vale? Tú subes aquí el nivel de resonancia, de frecuencia, entonces esta persona sigue con sus sigue con bueno, pues sus malas intenciones, que al final son programaciones que tiene a nivel subconsciente, que ha aprendido del entorno, lo que sea, no lo justifico, pero bueno, que tiene que cambiar si quiere. Entonces esa persona sigue aquí, pero como no se ha trabajado la autoestima y también esa persona tiene falta de merecimiento, tú ya te has trabajado y estás aquí resonando, vibrando en este nivel de conciencia. Y esta persona está aquí. Entonces, magia de la vida, esa persona o desaparece porque no aguanta pues ese estado de ser, es que ya no hay más posible, o te vas tú porque dices tú ya me amo, no tolero esto y te vas. Es muy fácil para ti dejar esas relaciones porque tú ya no te encuentras con esos programas subconscientes de falta de merecimiento, de dependencia emocional. Tú ya estás con otra mentalidad, estás con otra visión y entiendes todo el proceso y sabes que no es que estas personas, en el fondo, dándole una mirada más profunda, que esto se habla mucho desde la psicología, por supuesto, y desde un curso de milagros y muchas cosas, que nos enseñan a verlo todo pues con una mirada diferente, ¿no? Para no meternos ahí en el odio y no sé qué, porque todo eso al final lo único que va a hacer es que tú te desgastes. Cuando nosotros le damos una mirada diferente y entendemos que simplemente estas personas que puedan tener malas intenciones, que no es que se justifique, pero para entenderlo a nivel conceptual, que por qué se da lo que se da o por qué son como son, entendemos que nosotros también en un momento fuimos el malo y la mala en la película de alguien, que también fuimos los tóxicos seguramente muchas veces, porque a lo mejor no teníamos malas intenciones, pero como teníamos esa falta de merecimiento, pues tú tenías dependencia emocional por miedo a que te pudieran fallar, por miedo a que te pudieran lastimar, engañar. Entonces, también nosotros fuimos en primera persona en algún momento, si tuvimos esa falta de autoestima, los tóxicos y las tóxicas en la vida de alguien. Pero aquí lo importante es tomar la responsabilidad de trabajar en uno y lo que comentaba al principio del vídeo, dejar atrás todas las personas que nos limiten, no dejarlas desde el rencor, sino dejarlas porque vas a tener que trabajar mucho en ti. Y si estás en un entorno que se te complica, por ejemplo, no lo sé, eh, pues imagínate, no sé, familiares o de trabajo, lo que sea, pues limita el tiempo en la medida de lo posible que compartes con esas personas y busca en la medida de lo posible
pues esa independencia tanto física como de vivir en un lugar tú donde estés a gusto, tranquilo y tantas cosas. Es decir, tienes que buscar momentos para trabajar en ti lo máximo posible. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado muchísimo, confío en que sí y nos vemos como siempre para la próxima.